Nos encontramos nuevamente en el despacho del señor director de la Escuela de Filosofía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo para continuar con este proyecto de su gestión que él ha denominado el Archivo de la Voz. Nos encontramos con un producto netamente guasdiano en términos intelectuales, que es el profesor Joseph Mendoza, egresado en primera entrega de la Escuela de Comunicación Social de la Facultad de Humanidades, cursa a seguidas el grado en Filosofía, así como la maestría en Educación Superior y la maestría en Filosofía en un Mundo Global con la Universidad del País Vasco, en acuerdo con la Universidad Autónoma de Santo Domingo. El profesor Joseph Mendoza se ha caracterizado por tener una producción activa desde principios de los años 2000, que ha tenido como aporte, como resultado, la publicación de varios volúmenes, el primero de los cuales es Lógica y Certeza de la Filosofía Recobrada en López de Medrano, primer filósofo y humanista ilustrado de República Dominicana, La Filosofía Categorial de Andrés Avelino, Lógica y Hermenéutica y Filosofía de la Historia en República Dominicana, en colaboración con el también académico Juan de la Cruz, Filosofía de la Ignorancia y Duda de la Duda y Cotidianidad, también en colaboración con el profesor Juan de la Cruz, y su aporte más reciente, puesto a circular hará apenas unos 10 días, Mujeres Filósofas y Sabiduría para el Buen Vivir. Bienvenido, profesor Joseph Mendoza. Es un gratísimo honor para el señor director y para este programa de su gestión recibirle en esta entrega de El Archivo de la Voz. Muchísimas gracias a usted, maestro Alejandro Albero, y al señor director de la Escuela de Filosofía, el maestro Eulogio Silverio, por esta oportunidad que me dan, ¿no?, de llegar a los que le dan seguimiento a este programa. Y aún más, profesor, usted sabe que la idea del profesor Silverio es que estas entregas sean vistas y apreciadas cuando ya no estemos. O sea, porque el profesor ha procurado hacer como una suerte de archivo fílmico, pensando en la posteridad. Empecemos, profesor, por preguntarnos quién es el profesor Joseph Mendoza, dónde nace, quiénes son sus padres, sus hermanos, sus hijos, su educación primaria y preuniversitaria en sentido estricto, cómo se da, dónde se da. Bueno, me alegra sobremanera que usted no me preguntó la edad, aunque no tengo inconveniente con decir, ¿verdad?, lo que tengo, los años vivido. Es suficiente con que nos digan en qué fecha nació. Bueno, nosotros hacemos el cálculo. Motivé la pregunta, pero los estudios primarios lo hice en el colegio Fuente del Saber, Nueva Independencia, en el Liceo Miguel Ángel Garrido, cursé el bachillerato, y luego acá en la universidad los estudios superiores. ¿Dónde quedan esos centros educativos? Fuente del Saber. Bueno, el Fuente del Saber, eso está ubicado, o no sé si existe ya, probablemente, no sé, en el Ensanche Capotillo, y el Nueva Independencia en la como a 2 esquinas de la Nicolás de Obando, y el Miguel Ángel Garrido, que en la mañana funciona bajo el nombre de Juan Pablo Duarte, está ahí en la avenida Duarte. ¿Nació aquí, se crió aquí, o es como yo, que viene de otros lados a la ciudad capital? Nací en San Francisco de Macorís, y luego vine acá a la edad de 1 año. Entonces diríase que no vino, usted lo trajeron, profesor.
Me trajeron. ¿Sus padres son nativos de allí, de San Francisco de Macorís? Cierto. ¿Y son muchos los hermanos Mendoza? Cerca de 5, porque hubo una hermana que falleció hace un tiempo. Y dígame una cosa, profesor. ¿Recuerda usted de la enseñanza primaria algún profesor, alguna profesora que ejerciera un influjo especial en su formación posterior, en sus intereses intelectuales actuales? Bueno, primeramente, o sea, mi madre fue la que influyó de manera muy determinante porque me enseñó a leer las primeras lecciones sobre el abecedario y eso, y la construcción de letras. Fue mi madre, o sea, que me enseñó eso. ¿Era educadora su madre, profesor? No, pero siempre mantuvo ese gran interés porque uno cultivara el conocimiento. ¿Y su padre? No era educador. No era educador. Y ya en la escuela, ¿hubo algún ya alfabetizado por su señora madre? ¿Hubo algún profesor o profesora que, digamos, que influyera de manera especial en usted, que le produjera esa sensación de yo quisiera ser como ese profesor, o cuando yo sea grande yo voy a ser profesor por este o esta maestra o maestro? Bueno, una maestra que tenía una capacidad de enseñar asombrosa. Se ocupaba demasiado o se preocupaba porque uno aprendiera cada lección de manera correcta y se la repetía una y otra vez, llamada Carmen, no recuerdo el apellido. ¿En qué nivel, en qué grado estaría, de qué grado estaría encargada esa profesora? Del cuarto de la primaria. Cuarto de la primaria. Usted nos ha dicho que ha realizado sus estudios primarios, intermedios en el sector de Capotillo y luego los estudios de bachillerato en el Garrido, que es donde opera todavía el Liceo Juan Pablo Duarte. Sí. La gente tiene el prejuicio de que de los sectores de la parte alta es una imagen que se ha labrado, que de allí solo hay conciliábulo, confabulación y personas que operan al margen de la ley. Sin embargo, tengo por experiencia, por vivencia, el conocimiento de muchas flores que han surgido en ese jardín. ¿Cómo se explica usted eso, profesor? ¿A qué se debe? Y si usted puede mencionar algunos de los nombres que se formaron allí en su época, en su momento, se lo agradecería también por el porvenir. Bueno, hay personas que tienen una visión clara y una voluntad inquebrantable de qué es lo que quieren en la vida y pueden vivir en cualquier ambiente y lograr una trascendencia positiva. Realmente, de allá del barrio han salido muchos valores jóvenes, ¿verdad? Que hoy día son profesionales. Tenemos el caso del maestro Juan de la Cruz, del maestro y director de la escuela Eulogio Silverio, que también sale de allá. Tenemos el caso de Domingo, abogado. Los hermanos Mena, que también son abogados y han logrado trascender, así como una gran cantidad de jóvenes que cogieron, vamos a decir, el camino de la profesionalización, del estudio constante y eso. ¿Y qué pasaba en ese sector en tiempos de la adolescencia y la juventud del profesor, hoy profesor Joseph Mendoza? Había clubes, se reunían los jóvenes, había puntos focales que le movieran a usted a interesarse por la lectura. Bueno, habíamos un grupo de jóvenes que teníamos la inquietud de cultivar el conocimiento, de desarrollar la capacidad
la capacidad crítica e interpretativa. Ahí formamos la Sociedad de Estudios Filosóficos, SEI. Dimos algunos cursos, dictamos alguna conferencia y eso. Y luego acá en la universidad formamos la Sociedad de Investigación Filosófica Andrés Avelino. Estuvimos formando parte del club Samuel Santana allá en el barrio y eso. O sea que siempre mostramos un grupo de jóvenes ese gran interés por la cultura, por el conocimiento y por la filosofía, fundamentalmente, confiado en que la filosofía le da una visión profunda sobre el ser de las cosas y le da una capacidad de análisis profunda, vamos a decir así, y crítica sobre todo. Por eso, entre todos los conocimientos, teníamos esa gran preferencia por la filosofía. Y dada esa imagen deformada, invertida, que hay de los sectores populares aquí, que a lo mejor se ha trabajado. Yo sé que a más de uno de los que vean este archivo de La Voz, profesor, en la actualidad, le parecerá que decir filosofía en Capotillo, digamos en los años 80, finales de los 80, 90, le sonará como a rara avis. ¿Por qué filosofía? ¿Cómo llega un grupo de jóvenes de un sector de la parte alta de la ciudad de Santo Domingo a interesarse por la filosofía? ¿Cómo se produce ese momento luminoso? Justamente, como le decía, por la sabiduría, ¿no?, que proporciona la filosofía, por ese vasto conocimiento crítico para asumir las distintas manifestaciones existenciales, no de manera sesgada, sino de manera abierta, plural y sobre todo crítica. ¿Hay en el bachillerato algún ambiente especial, una biblioteca, algún profesor o profesora que cultivara en esos jóvenes el interés por esta forma del saber? Bueno, tuve la dicha, la suerte de conocer al maestro Luis Federico Cruz Paulino, con quien mantuve siempre un contacto permanente allá en el Liceo Capotillo, donde él daba clase de latín y de filosofía y otras asignaturas. Siempre me orientaba y me daba muy buenos consejos. Y luego tenía contacto con él acá en la Facultad de Medicina, o de Ciencia de la Salud, donde él impartía una materia. Ahí yo iba y dialogaba junto con el profesor y maestro Luis Federico Cruz, que luego tuve el privilegio de ser su alumno realmente, y aprendí muchísimas cosas de él. O sea que no hay forma de agradecerle a ese maestro. O sea, toda la enseñanza que él le transmitió a uno con esa serenidad, con ese, vamos a decir, esa forma, ¿no?, de un pensador desde los pies a la cabeza. O sea, esa serenidad para repetirle a uno las cosas y para que uno, sobre todo, la comprendiera en su justa dimensión. Y sin embargo, usted cuando viene a la universidad no se inscribe en filosofía, sino en ciencias de la comunicación. ¿Por qué, profesor? Influido por el filósofo Aristóteles, que es quien elabora los canales comunicacionales o de la comunicación y todo eso, como una forma de buscar una que otra técnica para desarrollar la práctica escritural. Y luego, entonces, yo dije, esto se complementa con la filosofía y con los estudios literarios que venía realizando ya de manera particular, porque
yo entiendo, y eso lo han demostrado una serie de filósofos, que la formación escritural, literaria, es fundamental, es vital para complementarla con esa capacidad racional de pensar que proporciona la filosofía. Y bueno, ya en la universidad, además de esa presencia eminente del maestro Luis Federico Cruz Paulino, ¿conoce usted otros maestros que fueran a impactarle de manera sustancial en su actitud, su obra, su trayectoria como académico posteriormente? Bueno, en ese caso son varios, pero recuerdo ahora las enseñanzas del maestro Tomás Nova, de quien fui su ayudante realmente, y me vi en situaciones, vamos a decir así, un tanto difícil, porque impartiendo la materia, ayudándole con la materia de metodología, ahí en Ciencia de la Salud, cuando un estudiante hacía una pregunta, yo le decía maestro, él me decía no a usted. Entonces, eso a mí me obligaba a leer permanentemente con mucha profundidad y repasar una y otra vez las lecciones que había que impartir en ese momento. Y tenemos el caso suyo, que también hacía mucho hincapié, aparte de las enseñanzas filosóficas, hacía mucho hincapié en el asunto de la escritura. Eso yo lo recuerdo con mucha claridad, y sé que eso también me ayudó mucho para la redacción. Y entre las áreas, que son muchas, profesor, del quehacer filosófico, pensemos un poco en la malla curricular con la que usted se formó en filosofía. ¿Cuáles de las áreas del saber filosófico fueron las que más le impactaron, las que más, digamos, que jalonaron su formación, su interés intelectual? Yo diría que todas, realmente no tengo esa preferencia, tanto la epistemología, la ética, la estética, la filosofía de la tecnología, la historia de la filosofía, o sea, todos los más diversos ámbitos del saber realmente lograron, ¿no?, impactar en mí y dejar una mancha, vamos a decir, recuerdo indeleble. Sus obras están llenas de referencias de los pensadores clásicos de la filosofía occidental, pero, sin embargo, excepto su último libro, hay en usted una tendencia bien marcada de interés por el pensamiento filosófico dominicano. ¿Cómo se explica esto? Porque se suele decir que los dominicanos son buenos para citar y estudiar de manera sistemática a los pensadores que tienen el calificativo de universales. ¿Qué le mueve a usted a interesarse por el pensamiento filosófico dominicano, visto que a usted le interesan todas las áreas del saber filosófico, por lo que nos ha dicho? Dijo un filósofo, yo en mi circunstancia, Ernesto Sábato en una ocasión dijo en El escritor y su fantasma que se escribe mejor de la realidad que uno mama. Así lo dice él. La realidad que yo vivo es la realidad dominicana, y eso me compromete sobremanera a tratar, ¿no?, de entender el pensamiento de los intelectuales, sus aportes, sus producciones, analizado, claro está, desde una perspectiva crítica, pero situando esa obra dentro de su propio contexto epocal. Hay, al parecer, aunque no son los únicos, dos pensadores que le marcan de manera sustancial en el plano del quehacer filosófico dominicano: Andrés López de Medrano y Andrés Avelino. ¿Usted cree que tienen algo que decirnos ellos a los dominicanos del presente?
muchísimas cosas. López de Medrano es quien introduce la reflexión filosófica en nuestro país, y Andrés Avelino desarrolla todo un pensamiento creativo desde el punto de vista metafísico, sobre la ética, sobre la estética, sobre la noxiología, sobre la lógica. La lógica de Andrés Avelino es una de las lógicas mejores que se han escrito en el mundo. Si hay 5 libros de lógica, está el libro de Avelino, pero es un dominicano, eso he olvidado y todo eso. O sea, se le da preponderancia a otros libros de otros países, pero ese libro de lógica de Andrés Avelino, si hay 5 libros de lógica o 6, ahí está el libro de Andrés Avelino. Y a propósito de su libro Filosofía de la Ignorancia y Duda de la Duda, ¿qué vínculos y qué separaciones hay entre esa duda que usted postula en ese libro y la duda cartesiana, profesor? Bueno, para la elaboración de esa obra, yo tomé en cuenta los antecedentes, desde los escépticos de la lejana antigüedad griega, pasando por la Edad Media con San Agustín, y en la modernidad con René Descartes y su interesante obra, El discurso del método. La leí y la releí una y otra vez, con sentido crítico, y el maestro me enseñó mucho. Precisamente yo dije, si Descartes señala que la duda es un pensamiento y el pensamiento se mueve, entonces nadie evita que haya una duda de la duda, porque la duda de la duda tiene su razón de ser en el hecho de que hay muchas dudas que no tienen fundamento, que son patológicas, enfermizas, y debemos de dudarla para saber si esas dudas tienen fundamento. El entendimiento desentendido tiene su razón de ser en el hecho de que hay muchas personas que tienen formación pero viven desentendidas y se hacen de la vista gorda frente a los grandes problemas existenciales. La certeza de vivir de viviendo, hasta una persona que no estudió sabe que cada instante que pasa va desviviendo esa persona. Entonces vivimos pero desviviéndonos, o sea, no hacia adelante que vamos envejeciendo como todo en la vida. Y en eso tuvo sobrada razón el filósofo Heráclito: las cosas son y no son. Y a propósito, antes de entrar en su obra más reciente, Mujeres filósofas y sabiduría para el buen vivir, ¿cómo surgen sus libros? ¿Cómo han surgido sus libros? ¿Y cómo trabaja intelectualmente el profesor Joseph Mendoza? Bueno, esas obras surgen a partir justamente de la inquietud de hacer algún planteamiento, ¿no? Que pudiese, modestia aparte, significar, ¿no? Un granito de arena, decir algo diferente, porque el conocimiento tiene sentido es a partir del conocimiento de la tradición, y que esa tradición uno le dé una interpretación propia, creativa, que uno diga algo diferente. Tenemos el caso, por ejemplo, del maestro y sabio Platón, que fue maestro de Aristóteles durante cerca de 20 años, y luego Aristóteles niega todo lo postulado y todas las ideas del maestro Platón. ¿Fue mal agradecido? No, él lo que hizo fue enriquecer la filosofía, porque él buscó su propio camino, crea el realismo, y Platón el idealismo objetivo. Platón habla de 2 mundos, pero Aristóteles habla de un solo mundo. Aristóteles entiende que la idea es la representación mental que nos hacemos de las cosas, pero Platón dice que son esquemas fijos. De manera que las enseñanzas del maestro, él la asimiló y la aplicó creativamente y buscó su propio camino, no lo repitió. ¿Y cómo surge
Un libro como este, profesor, Mujeres Filósofas y Sabiduría para el Buen Vivir. ¿Cómo trabaja el profesor Joseph Mendoza? ¿Qué surge primero? ¿Una idea, unas lecturas, un esquema, un cajón desastre donde va colocando ideas que luego reúne y articula? ¿Cómo trabaja Joseph Mendoza? Bueno, yo pienso el universo cultural relacionado con la línea, ¿no? De mi pensamiento y lo que yo escribo. Entonces, si noto que por ahí hay un huequito que me permita hacer una interpretación con cierto grado de creatividad, entonces abrazo esa idea y la anoto rápidamente y luego empiezo a reflexionarla con profundidad desde diversos puntos de vista para luego escribirla y reescribirla muchas veces. Por ejemplo, esos trabajos que están ahí, esos títulos, algunos de ellos yo duré 2 meses, 3 meses buscando esos títulos que encajaran. La portada de esa obra se hizo cerca de 300 veces. Yo la llevé como a 12 publicitarias con jóvenes creativos y me decían, mire, aquí le tenemos varias propuestas, y yo le decía, no me gustan. Pero a usted no le gusta nada. Entonces yo le decía, no, pero yo le estoy pagando. Cuando yo vea una portada que quede totalmente satisfecho, entonces yo la cojo. Lo que sucedió justamente con esa obra, Mujeres Filósofas y Sabiduría del buen vivir. Para el buen vivir, donde hay un corazón y donde hay una lechuza, o sea, como símbolo de sabiduría, porque siempre se ha dicho o se ha creído que la mujer es más emocional que racional. Entonces, ahí yo trato de demostrar que no, que la mujer tiene razón, tiene capacidad interpretativa y tiene capacidad analítica. Por ejemplo, ahí tenemos el caso de Adela Cortina, que es la filósofa que más sabe de ética empresarial en el planeta, y eso está silenciado. O tenemos el caso, por ejemplo, de Edith Stein, una gran filósofa que fue canonizada y beatificada por el Papa Juan Pablo II, discípula aventajada de Edmundo Husserl, que escribió muchísimos libros y tuvo una interpretación original y auténtica desde el punto de vista no solamente teológico, sino fenomenológico. Realmente, esa filósofa fue asesinada por el nazismo en cámara de gas. Y tenemos el caso en la antigüedad de Hipatia, gran filósofa, astrónoma, matemática y oradora, que también fue asesinada, descuartizada con loseta. Pero también tenemos el caso de Elena Cornaró Piscopia, que es la primera filósofa en el mundo en obtener un doctorado. Cuando ella fue a presentar su doctorado en teología, le dijeron que no. Y ella rápidamente empezó a estudiar filosofía. Eso es algo sumamente duro. O sea, después que usted hace una tesis que se la rechacen por el hecho de ser mujer, entonces hace su doctorado en filosofía, y cuando empezó a defender su tesis en latín sobre Aristóteles, tuvieron que salir de la universidad allá en Italia y coger a otro lugar, porque era demasiada la cantidad de gente que se desvivía, se desvelaba escuchando a Elena Cornaró Piscopia defendiendo esa tesis. O sea, con mucha creatividad, con mucho entusiasmo y sobre todo con mucho conocimiento y mucha sabiduría. El caso de Edith Stein se asimila un poco al caso de Tomás Moro y de Juan Pablo II, que son filósofos que han sido canonizados. Sin embargo, profesor, el gran público sigue pensando que filosofía y creencia, filosofía y deísmo se excluyen. O sea, a pesar de los muchos nombres inscritos en el quehacer filosófico occidental que son creyentes. ¿Cómo ve usted la cuestión? ¿Filosofía y creencia se excluyen? ¿Filosofía y religión son saberes adversos? Bueno, el hecho es que tienen un fondo de verdad común y es la creencia. Todo el mundo cree en algo.
Por eso yo elaboré un trabajo duda y creencia en el no creer. Entonces, si yo, por ejemplo, no soy religioso, yo creo en no ser religioso. Si soy ateo, creo en mi ateísmo. De manera que todo ser viviente y racional tiene una creencia determinada. Ahí tenemos el caso de Tomás de Aquino y San Agustín, que eran filósofos pensadores creyentes y dejaron un legado, un aporte cultural inmenso, innegable. A lo mejor es temprano para saberlo, pero ¿cómo ha sido recibida esta obra, profesor? Nacional e internacionalmente. Mujeres filósofas y sabiduría para el buen vivir. Bueno, la obra está en Amazon disponible. La pondré acá, ¿verdad? En algunas librerías de acá del país, pero ya la obra está en la India, está en Polonia, está en los Estados Unidos, está en España, lo que indica que tiene buena perspectiva, ¿no? De que el gran público, tanto nacional como internacional, se interese por la obra y le dé una mirada crítica, vamos a decir así, y la valore en su justa dimensión. Esa obra, a decir de pensadoras del extranjero, tengo eso escrito, viene a llenar un vacío bibliográfico. Es la obra más completa que se ha escrito hasta ahora en la humanidad. Realmente yo nunca tuve esa pretensión, sino que el tema me apasionó y yo empecé a trabajar y me decían, tú eres esto, tú eres aquello, porque tú lo que vives comprando libros de mujeres. Y yo decía lo que aprendí ciertamente en la escuela, que hay que ser coherente con lo que uno investiga. Y nada, seguía con mi investigación, buscando libros en la biblioteca del Padre Jesús Hernández. O sea, no tengo con qué pagarle al Padre realmente. Yo sé, aquí te tengo unos libros de mujeres, y lo mandaba incluso hasta pedir fuera. Y todo eso, ya la biblioteca yo había fotocopiado, me facilitaba los libros, comprando libros también de manera particular en Amazon, en la casa del libro, mandando a buscar libros en Honduras, en Francia, en Inglaterra y todo eso. Tanto así que yo cogí un Límpiame aquí y lo invertí ahí en esa obra. O sea, toda investigación cuesta realmente, aunque eso no son mucho, ¿verdad? Pero para uno sí. Entonces, por ejemplo, cuando mandaba a buscar un libro a Francia, yo buscaba a un profesor, le decía, tradúceme esa parte que me interesa, le buscaba un título y escribía sobre eso. ¿Cómo surge este libro, profesor? ¿Cuál ha sido el impacto que ha tenido y cómo ha sido recibido? Particularmente, aunque quizás sea muy temprano para decir tanto sobre un libro que no tiene todavía de circulación ni siquiera 2 meses. Pero tengo entendido que ha tenido un impacto realmente considerable dentro y fuera del país. Bueno, la obra está haciendo presencia en Polonia, en la India, en los Estados Unidos, en España y acá en República Dominicana. Como usted bien dice, el tiempo es muy reciente todavía para que la obra pueda tener una mayor, vamos a decir, repercusión, tanto a nivel nacional como internacional. La misma está disponible en Amazon, no tiene siquiera 3 meses, pero poco a poco la obra va caminando. Ha contado, vamos a decir, con la anuencia, la benevolencia de la filósofa Rosana Kramer, quien a sus suscriptores le ha dicho que adquieran la obra en Amazon. La filósofa con postdoctorado, Josefa Ros Velasco, la que escribió una obra sumamente interesante,
titulada El aburrimiento. Ella también sube la obra a las redes y motiva, ¿no?, que la misma se adquiera. Josefa Ros Velasco es docente en la Universidad Complutense de Madrid, y al igual que otras filósofas, en el caso de Adela Cortina, Marta Nussbaum, ha visto la obra con muy buenos ojos. También acá en República Dominicana tenemos el caso de una mujer que ha cultivado la sabiduría, el conocimiento, la filosofía, el lenguaje, que es Amalia León Cabral, quien en su tesis doctoral muestra una gran capacidad interpretativa, hace toda una hermenéutica del texto. También tenemos acá en República Dominicana a Camila Enríquez Ureña, en un texto titulado Invitación a la lectura, donde ella hace un gran ejercicio hermenéutico de cómo desentrañar los múltiples sentidos del texto realmente. De manera que esa obra, a decir de varias filósofas de distintos países, viene a llenar un vacío bibliográfico en el quehacer filosófico de las mujeres, porque se está hablando que es la obra más completa. Tiene filósofas de todos los continentes, con temas refrescantes, como por ejemplo la ropa desnuda en el cuerpo, vestir, impresionar y lucir, pornografía, tentación y erotismo, el deleite de la imaginación, la genialidad del yo femenino, el intercambio de caricias, Internet, ciberespacio e Internet, la emoción de navegar, crisis existencial y la necesidad de vernos en el otro, así como otros tantos trabajos, ¿verdad?, que aparecen en la obra. En un segundo texto, porque tengo 2 libros más sobre las mujeres filósofas, vendrá un trabajo sobre Gayatri Chakraborty Spivak, una filósofa de la India, también de la maestra Elsa Saidaman, gran pensadora. Tengo un trabajo titulado Elsa Saidaman, Interpretación y Comprensión del Pensamiento Filosófico de Spinoza. También aparecerá un trabajo sobre Mabel Altiriello, sobre filosofía infantil, de Rosa Elena. De manera que esa obra vendrá a ser complementada con las 2 que tengo inéditas, donde hay muchas filósofas, incluso que son desconocidas, cuyo pensamiento se ha silenciado, como la trayectoria, ¿no?, y el quehacer filosófico de las mujeres en sentido general. Se ha cometido un gran error, lo cual ciertamente es algo muy penoso, de que se haya invisibilizado el pensamiento de las mujeres, de que se haya relegado al abismo del olvido por un interés marcado, realmente sesgado, vamos a decir así, porque si se resaltan los aportes de los hombres, también hay que resaltar los aportes de las filósofas, porque la filosofía no tiene género. La filosofía es asexuada como tal. Es una herramienta teórica, conceptual, que el sujeto tiene en la mano y la aplica creativamente para entender en su justa dimensión los problemas existenciales y la realidad en sentido general.
Es muy de admirar, profesor, que una obra producida por un joven académico, pensador, haya logrado esa inserción en el mundo académico y filosófico contemporáneo. ¿Ha tenido usted comunicación directa así con algunas de estas filósofas que han tenido acceso a su obra, que la han adquirido y que la han promovido? ¿Le han escrito? ¿Usted les ha escrito? ¿Han hablado? Bueno, he hablado, por ejemplo, en el caso de Mónica Caballera, que introdujo la filosofía como terapia, la consultoría filosófica, como también se le llama, allá en España. Pude comunicarme con ella y realmente vio con buenos ojos la obra. Incluso me escribió diciéndome que la obra viene a llenar un vacío bibliográfico en el quehacer filosófico femenino. Hasta ahora es la obra más completa que se ha escrito en ese sentido, no porque lo diga yo, sino porque lo dicen ellas, las filósofas. Realmente, yo, como le había dicho, nunca tuve esa pretensión de hacer una obra que tuviese ese alcance, esa dimensión. Simplemente el tema me apasionó y yo empecé a leer y a trabajar y a buscar títulos sobre lo que leía y le daba mi interpretación particular. Pero nunca pensé que la obra pudiese írseme de la mano y tener la trascendencia que las filósofas le atribuyen a la misma. ¿Qué tiempo le tardó concebir el levantamiento de información, la escritura y luego la publicación de esta obra? Bueno, esa obra fue todo un largo proceso realmente, que creo que el tiempo no daría para explicar el mismo. En el año 1984, el profesor Juan de la Cruz de Historia me facilita cerca de 12 libros escritos por mujeres y lo devoré realmente en cuestión de días. Y a partir de ahí yo empecé a reflexionar y a darme cuenta de que en la historia del pensamiento no se destacaba ni se revelaba los aportes de las mujeres. Y yo dije, pero aquí hay un hueco. Aquí hay un hueco. Yo voy a trabajar esa parte ahí. Me voy a interesar por profundizar en el pensamiento de las filósofas. ¿Qué ellas dicen? ¿Cuál es su lenguaje? ¿Cómo escriben? ¿Cómo piensan? Y a partir de ahí, aunque parezca contradictorio con lo que dije ahorita, noté el vacío, pero no tuve esa pretensión. Por ejemplo, hay una filósofa del Perú que se llama, de nombre Carmen Zavala, que ella trabaja la duda cibernética. O sea, hay una duda en el mundo virtual, en el mundo cibernético, en el mundo tecnológico, pero también tenemos el caso de Eva Chen, una filósofa de Taiwán, que dirige una de las instituciones más grandes que hay en el planeta de ciberseguridad. Es una filósofa. Pero también aquí tenemos en la obra a Elisabeth Valentine, que es una de las mujeres más ricas de Francia y que se interesó no solo por el mundo de los negocios, sino por la filosofía. Entonces ha tenido mucho éxito en el mundo de los negocios gracias a esa visión filosófica, porque detrás de todo negocio de carácter comercial hay siempre una concepción filosófica sobre la vida. Y esa filósofa, Elisabeth Valentine y Eva Chen, han demostrado eso. Como otras tantas, por ejemplo, el caso de Ayran, una filósofa de origen ruso que vivió en los Estados Unidos, que es una pensadora extraordinaria, escribe entre otras obras, o entre otras tantas, vamos a decir, La virtud del egoísmo, un trabajo sumamente excepcional,
que hace esa filósofa, o el caso de Elsa Cross en México, que trabaja la filosofía con la poesía, con la literatura. Tenemos el caso, por ejemplo, con la cual tuve comunicación con Mercedes Barcha, con Mercedes García Márquez, como ella afirma, la esposa del premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez. Encontré el correo, le escribí y ella me respondió. Tuve contacto con ella en varias ocasiones y ella me dijo: yo no soy filósofa, aunque ella, muy humilde de parte de ella, aunque tenía una especialidad en filosofía práctica o consultoría filosófica, lo cual le ayudó bastante para orientar con su sabiduría a Gabriel García Márquez. Tanto así que ese gran escritor llegó a decir en una ocasión que si no hubiese sido por su esposa, él no escribe 100 años de soledad. Bueno, aunque hay un ideal perfil que es un poco el que anima el hacer de la gestión de la Escuela de Filosofía actual, que es que el profesor, un profesor de filosofía debe ser a la vez un investigador y a la vez un divulgador y a la vez un pensador. Quisiera pedirle yo que brevísimamente al profesor Joseph Mendoza nos indique cuál ha sido su experiencia y su trayectoria en la Escuela de Filosofía. ¿Cómo se inicia? ¿Cuáles han sido, digamos, que las etapas básicas que usted ha tenido? Bueno, eso yo lo resumiría en una sola palabra para no entrar en detalle. Realmente me he formado en la escuela, me ha dado la oportunidad y he adquirido una serie de experiencias con los profesores sumamente interesante, novedosa, que me ha podido servir o me sirve de herramienta para poder analizar los fenómenos existenciales. Comprenderme no solo a mí mismo, sino también comprender al otro en una sola palabra. O sea, no tendría con qué pagarle a la Escuela de Filosofía, o sea, por los conocimientos que me ha proporcionado y la oportunidad que me ha dado. Si hoy día esa obra tiene un valor, es gracias justamente a esa formación que pude adquirir en la Escuela de Filosofía. Y a propósito de una sola palabra, profesor, antes de cerrar, digamos que simbólicamente este diálogo que siempre cierra el señor director, el profesor Silverio, Eulogio Silverio, solemos hacer una suerte como de ejercicio que consiste en mencionarle un término, es decir, una expresión o una palabra o un nombre, y que el profesor Mendoza nos diga lo primero que le llegue a la cabeza. Digamos, ya sabemos que usted nos ha hablado del maestro Novas, del maestro Luis Federico Cruz. Lusitania Martínez. Es un símbolo. Es una persona que tiene una disciplina y una formación amplia y que mucho ha dado, ¿no?, en el campo de la filosofía y de la cultura en sentido general. O sea, es una pensadora ejemplar que ha trillado todo un camino y ha dejado su impronta en la sociedad dominicana. Por tal razón, se hablará mucho de los aportes ¿no?, de la profesora, que ha sabido trazar todo un camino orientador para seguir. En una ocasión, en el periódico acento.com, donde el señor Fausto Rosario, su director, me dio la oportunidad, yo escribí un artículo, Lusitania Martínez, símbolo vivo de la filosofía, la sabiduría y el pensar, donde reconozco, ¿no?,
una parte, ¿no?, vamos a decir, específica de lo que es su amplia trayectoria, que se necesitarían varios libros realmente, y yo creo que ni así, porque los aportes de la maestra son muy valiosos e inmensos. Mario Bonetti. Un buen pensador con una visión sumamente crítica, una persona con una formación sólida en el campo de la filosofía, la cultura y la sociología en sentido general. Rafael Morla, para cerrar. El maestro Morla, un pensador también con una sólida formación, y aprovecho también rápidamente para decir que le agradezco que cuando yo empecé a escribir el libro Duda de la Duda, él me apoyó. Él decía, tú vas bien por ese camino, y otros decían, tú estás loco, y él decía, no, tú estás bien, porque y eso duda de la duda. Pero con esa obra, Duda de la Duda, he podido hacer un enfoque diferente, fundamentado en Descartes y otros pensadores. Incluso Francisco Sánchez escribe una obra titulada Que nada se sabe, con la cual René Descartes andaba con ella debajo del brazo, e incluso se le llegó a acusar de plagio en ese momento. Ahora bien, yo leí la obra de Francisco Sánchez y me di cuenta que Descartes no hizo ningún plagio, porque Francisco Sánchez no rebasa el escepticismo, o sea, no creía en nada. Pero René Descartes convierte la duda en método, y ahí es donde está, vamos a decir, su gran aporte, que no lo hizo Sánchez. Bueno, profesor, muchísimas gracias. Sabemos que no hemos agotado ni siquiera un costado de todo lo que usted podría legar a la posteridad mediante este archivo de la voz. Le doy las gracias en mi propio nombre y en nombre del señor director, el profesor Eulogio Silverio, a quien paso a seguida la palabra. Muy bien. Anoté aquí en todo lo que iba mirando y recordando de Joseph, y yo creo que una palabra que define a Joseph cuando se enamora de un tema es la pasión. Pasión, pasión, pasión. Joseph, cuando coge un tema, no, hasta que no lo exprime totalmente, no lo suelta. Digan algunos, parece autista porque quiere saber el último detalle de cada cosa, y si no lo logra, se mantiene intranquilo. A Joseph yo lo conozco desde hace mucho tiempo, en Capotillo, Liceo Capotillo y esos entornos, los hermanos Lasalle. Recuerdo que exactamente no sé cómo nos vinculamos, pero yo sé que la primera reunión fue donde vivía Arcadio, un amigo de nosotros. Ya fallecido. Falleció, caramba. Con una especie de círculo de lectura de Tulio de Charvelo. Primero fue del libro de Tulio de Charvelo. Yo me enamoré de la filosofía desde ahí. Lo vi como tan claro, digo, esto es lo mío. Después yo se me presentó el libro de Will Durant, una historia de la filosofía hecho por Will Durant, y ahí yo leí algunos resúmenes y diálogos de Platón, y bueno, en fin, pero no es sobre mí que vamos a hablar. No, pero para la arqueología, profesor, sí, de la filosofía, esos datos son muy interesantes. No, le estoy diciendo porque la importancia que tuvo Joseph y Juan en que yo me dedicara a este camino es vital. Y lo que yo siempre lo he dicho y lo quiero siempre reconocer. Bueno, formamos la Sociedad de Investigación Científica, SEI era la científica, SEI, que funcionó primero en el Politécnico, nos reuníamos en el Politécnico y en La Salle. Luego el círculo avanzó tanto que teníamos reuniones 2 veces a la semana. Una los domingos en La Salle, los hermanos La Salle, que ahí el esposo de una de las que trabaja aquí, está aquí, se casaron a sus hermanos. No, se salieron y casaron, claro. Es normal, sí, no son sacerdotes. Y los sábados para los nuevos. Entonces quiero decir que de ese círculo que se reunía, todos se hicieron profesionales.
Por ejemplo, tenemos a Juan, a José, a mí, a Jason, a Ernesto, que es abogado, que llegó hasta ser fiscal. Sí. Serafino, que es profesor de sociología. O sea, Serafino, o sea, son muchos. Ese círculo dio muy buenos frutos. Luego, entonces, quiero señalar, porque es una cuestión de testimonio, de que yo sé, quizá ahora que me doy cuenta de que ya él era una figura en ese tiempo. ¿Por qué lo digo? Porque, no sé si te recuerdas, yo sé que nosotros íbamos en grupo a tu casa como a las 8:30 de la noche. Porque yo sé, en el contexto de familiar de poco espacio, él inventó una fórmula para formarse como se ha formado. ¿Y cuál era? Bueno, que yo sé, cuando la familia se acostaba, desde ese momento yo se comenzaba a leer, y cuando la familia se levantaba, entonces se acostaba. Madre. Entonces, ya nosotros sabíamos el truco, que cuando queríamos hablar con José, escucharle que estaba leyendo, de lo que nosotros estábamos leyendo, íbamos donde José, incluyendo a Juan muchas veces, y nos le aparecíamos a las 8 de la noche, ya a las 8:30, por ahí, y ahí encima de la terraza, en la terraza nos pasábamos horas muertas hablando de filosofía. En la UAS formamos la Sociedad de Investigación Filosófica Andrés Avelino, que también lleva el sello de José. Y finalmente, estoy un poco como emocionado, ¿verdad que sí? No, profesor. Y finalmente, José, como director de la Escuela de Filosofía, quiero agradecerte lo que tú significas, tu trabajo significa para la escuela, y comprometerte para que a través del profesor Armelo y William Mejía Chala, elija un diálogo de Platón para el banquete. No te puede escapar, ya tú no tienes la excusa, así que le ponen fecha antes de que se vaya el profesor. El otro asunto es que también está comprometido, no es un asunto de elección, para el 6º Congreso Dominicano de Filosofía, Pensar en Español, apuesta por la identidad dominicana. Está comprometido a exponer posiblemente, ¿verdad?, alguna de tus obras, sobre alguna de tus obras. Lo que queremos es dejar registro de lo que se está haciendo. Yo creo que es una oportunidad maravillosa para hacerlo. La obra que yo se ha presentado, profesor, viendo la pasión con que él trabajó y la minuciosidad del detalle de cada una de esas mujeres, yo creo que es obligatorio leer esa obra, y sobre todo las mujeres que, como él dice, le atribuye que se le ha invisibilizado, muchos sectores también que sí, pero entonces esta es la oportunidad de oro para las mujeres y las que no son mujeres también, los que no tenemos esos tipos de prejuicios, para conocer el aporte de cada una de estas mujeres en el área de filosofía, porque es un dato raro, las mujeres no se duda del aporte que han hecho en muchísimas otras áreas, pero en el campo de la filosofía yo creo que este es un testimonio importante que tú has hecho y que debería recibir el respaldo tanto de nosotros los hombres, los varones, como de las mujeres, tanto mujeres que son feministas como las que no son feministas, porque todo trabajo que esté dirigido a reconocer el trabajo de las mujeres, claro, o de algún grupo que se entienda o se le haya marginado en alguna época histórica o en alguna sociedad, creo que debe recibir el apoyo de todos. Naturalmente no le vamos a pedir a los que son enemigos de las mujeres de que apoyen este libro, pero a las mujeres y a los que somos gente racionales debemos apoyar esta obra. Así que yo sé, en nombre de la Escuela de Filosofía y en el mío propio, realmente te agradezco que haya dejado este testimonio para el presente y para el futuro. Muchas gracias, hermano José Mendoza.